Buenas, volví. Después de haber estado casi un mes sin hacer absolutamente nada, decidí volver a grabar. Y esta vez venimos con 1866, el año que liberó el juego. En 1863 nació el reglamento. En 1864 comenzó a practicarse bajo normas comunes y en 1865 el fútbol estuvo a punto de fragmentarse. Pero en 1866 ocurrió algo distinto. No fue un torneo, no fue un club nuevo, fue una decisión. Y esa decisión cambió la forma de atacar para siempre. Porque este fue el año en el que la The Football Association modificó la regla más restrictiva del juego, el fuera de juego. En 1863, después de haber escrito las primeras reglas, la regla original decía: un juego estaba en fuera de juego si estaba por delante del balón. Esto significaba que no podías esperar un pase adelantado, no podías desmarcarte en profundidad, y el juego era casi siempre hacia atrás o hacia el lateral. Era un modelo heredado o muy similar a lo que era el rugby. Tenía varias consecuencias, entre ellas los ataques en bloque, mucha conducción individual, pocos pases largos, y los partidos se volvían trabados y lentos. Además, en Sheffield, con el Sheffield Football Club, las reglas eran mucho más flexibles. Esto generaba un gran problema. Cuando equipos de distintos reglamentos se enfrentaban, el juego cambiaba radicalmente. El fútbol no era estable, no era universal, y eso impedía su expansión. En el año 1866 se introduce una modificación clave. Un jugador estaría habilitado si tenía al menos 3 rivales entre él y la línea de gol. Este cambio parece pequeño, pero es gigantesco. Anteriormente también lo habíamos mencionado, que se comenzó a implementar, pero en este capítulo vamos a analizar más en profundidad lo que permitió. Principalmente, el nacimiento del pase en profundidad. Por primera vez, un delantero podía posicionarse por delante del balón sin estar automáticamente invalidado. Segundo, nace el concepto de línea defensiva. Si necesitas 3 rivales entre vos y el arco, la defensa comienza a organizarse. Ya no es una persecución, empieza a ser mucho más estructurado. Y tercero, nace el timing ofensivo. El jugador debe calcular su posición respecto a los defensores, y aquí empieza el concepto primitivo de coordinación táctica. Si lo miramos desde una formación moderna, antes de 1866, la gran mayoría de equipos usaban estructuras extremadamente ofensivas. Por ejemplo, la 1-1-8, o formaciones similares, eran muy utilizadas en aquella época, pero tenía varias contras. En principal, el poco orden defensivo, al tener solamente un defensor y un jugador en el medio campo, y mucha acumulación cerca del balón debido a que había 8 personas arriba intentando atacar el arco rival. Pero después de 1866, el equipo comienza a estirarse, aparecen roles mucho más definidos y las líneas se comienzan a definir con más claridad. Este cambio es el primer paso hacia una de las formaciones más conocidas y que incluso hoy en día se comienza a ver de vuelta, que es la 2-3-5. Además de que la organización por líneas comienza a ser mucho más clara y el concepto de amplitud se comienza a utilizar cada vez más. Sin esta reforma no hubiéramos tenido la evolución táctica que existió posteriormente. Para no perder la costumbre, como siempre, pasamos a lo que fue el contexto mundial en aquel 1866. Inglaterra estaba en plena expansión industrial, al igual que en 1865. Estados Unidos atravesaba la reconstrucción tras la guerra civil. Europa vivía tensiones que redefinirían su mapa político. Y los ferrocarriles conectaban ciudades como nunca antes. Y esto último es lo más clave. El fútbol necesitaba movilidad para expandirse, y sin trenes no hay partidos entre ciudades. Sin ciudades no hay público estable, y sin público no hay una práctica regular. El deporte empezó a ocupar el espacio social del sábado, y con reglas más ofensivas, el juego se volvió mucho más atractivo. Volvemos a uno anterior mencionado en el capítulo anterior, ya que en esta época
empezaba a consolidarse el liderazgo de dirigentes como Charles Alcock, quien comprendió que el deporte solo crece si es comprensible, dinámico y atractivo. La reforma de 1866 apunta específicamente en esa dirección. No era solamente técnica, era estratégica para la supervivencia del deporte. Luego de 1866, ya que el fútbol se comenzaba a jugar con una sola regla, aumentaría el número de partidos, mejoraría la fluidez, se acelera la separación definitiva con el rugby, ya que muchos equipos de fútbol jugaban con una reglamentación que parecía una mezcla entre rugby y fútbol, y crece la adopción del reglamento de la Football Association. Y el Football Association comienza a imponerse. Ya no era una propuesta, era más bien una estructura sólida. El fútbol no nació perfecto, se corrigió, y 1866 fue su primera gran corrección. Acá el juego dejó de ser compacto y cerrado, nació el espacio, nació el desmarque, nació la profundidad. En otras palabras, en este 1866 comenzó el fútbol moderno que hoy entrenamos, conocemos y jugamos. En resumen, 1863 lo creó, 1864 lo puso en marcha, 1865 lo tensionó y 1866 terminó liberándolo. Y ahora, que el juego es más dinámico, está listo para expandirse más allá de Inglaterra. Por eso en el próximo capítulo vamos a ver cómo el fútbol conquista el mundo. Abgewehrt, Liebrich rettet, noch einmal Nachschuss, Kostic am linken Flügel, rettet.